Mi nombre es Víctor. Y si tú también tienes más de 50 años, quiero decirte algo ahora mismo que la mayoría de las personas en este mundo nunca tendrá el valor de decir en voz alta. He pasado la mejor parte de 6 décadas adquiriendo cosas. Estudiando mercados, estudiando personas, entendiendo cómo se mueve el capital por el mundo. Y puedo decirte, con el tipo de certeza que solo viene de haber vivido suficiente tiempo para ver el arco completo de una vida desarrollarse. No solo la mía, sino la vida de docenas de personas que construyeron riqueza extraordinaria, que el mito más peligroso que circula entre nuestra generación es este, que el éxito financiero, si se persigue con suficiente disciplina y suficiente sacrificio, eventualmente producirá una vida que vale la pena vivir. No lo hará. Y no lo digo para ser provocador. Lo digo porque me he sentado frente a hombres y mujeres en sus 60 y 70 años, personas brillantes, disciplinadas, personas que hicieron todo correctamente según todo criterio financiero convencional, y he visto cómo la comprensión se instala en sus ojos como agua fría. Los portafolios eran reales. Las propiedades eran reales. El patrimonio neto era absolutamente real. ¿Pero la vida? ¿La textura real, el significado y el calor de la vida? Eso había sido silenciosamente negociado, un negocio priorizado a la vez, un momento perdido a la vez, a lo largo de 30 o 40 años de enfoque implacable, inteligente y completamente equivocado. De esto es de lo que quiero hablar hoy. No de la mecánica de la creación de riqueza, probablemente has pasado décadas dominándola. Quiero hablar de lo que sucede después de que llega la riqueza. De cómo realmente luce el marcador a los 60, a los 65, a los 70 años. Y más importante, quiero hablar sobre las realidades específicas y concretas que separan a las personas de nuestra generación que están genuina, profunda y silenciosamente en paz, de las que están rodeadas de evidencia de éxito y atormentadas por un vacío que no pueden nombrar. Porque aquí está la verdad que ningún asesor financiero te dirá, y que ningún seminario de planificación para el retiro pondrá en una diapositiva: el dinero no es el destino. Nunca lo fue. El dinero es una herramienta. Una herramienta extraordinariamente poderosa, una de las más poderosas que la civilización humana haya producido. Pero una herramienta solo tiene valor en la medida en que comprendes con claridad lo que estás intentando construir. Y para la mayoría de nosotros, durante la mayor parte de nuestras décadas productivas, estábamos tan absortos en afilar la herramienta que nunca nos detuvimos a interrogar seriamente los planos. Déjame llevarte de regreso a algo que observé durante muchos años viendo desarrollarse vidas exitosas y discretamente fracasadas. En tus 20 y 30 años, y para muchos de nosotros con más de 50, esto ya es cosa de mucho tiempo atrás, pero intenta recordar la sensación, en esos años. El dinero era un sustituto de todo. Era prueba de inteligencia. Era prueba de capacidad. Era la respuesta a la ansiedad que se asentaba justo debajo de la superficie de toda persona ambiciosa. Ese zumbido bajo de no soy suficiente que nos sacaba de la cama antes del despertador y nos mantenía en el escritorio mucho después de que todos se habían ido. Creíamos, genuina y profundamente creíamos, que una vez alcanzado cierto número, cierto nivel de seguridad financiera, cierto tamaño de portafolio, cierto ingreso anual, la ansiedad se disolvería. La inquietud se callaría. La sensación de haber llegado finalmente, permanentemente aterrizaría. No funciona así. Nunca he conocido a una sola persona para quien haya funcionado de esa manera. ¿Ni una? Lo que sucede en cambio es esto. Cada hito financiero que alcanzas simplemente recalibra tu definición de suficiente. Querías tener tu primera propiedad, y entonces la tuviste, y en 6 meses ya estabas pensando en la siguiente. Quisiste construir tu primer millón, y entonces lo construiste, y en un año la conversación se había desplazado completamente al siguiente nivel. En muchos de nuestros países, países que han conocido la devaluación de la moneda, la hiperinflación, los sistemas de pensiones que prometieron mucho y entregaron poco, esa ansiedad de acumulación tiene raíces aún más profundas. No era solo ambición. Era supervivencia. Y ese reflejo de supervivencia nunca se desactivó completamente, incluso después de que el peligro había pasado. La cinta hedónica, y esto no es una metáfora, es un mecanismo psicológico bien documentado, corre en perfecta sincronía con tu avance financiero. Nunca puedes superarla corriendo más rápido. La única salida es dar un paso al costado.
Y dar ese paso al costado requiere un tipo diferente de valentía a la valentía que construyó tu vida financiera. Porque la valentía que construyó tu vida financiera fue, en su núcleo, la valentía de la adquisición. La valentía de asumir riesgos, de empujarte más, de soportar la incomodidad al servicio de un retorno futuro. Ese es un tipo particular de valentía, y si estás en esta conversación, casi con certeza ya la has demostrado. Pero la valentía necesaria para dar un paso al costado, la valentía de evaluar honestamente lo que tu vida ha costado más allá de su balance financiero, de mirar claramente las relaciones que fueron descuidadas mientras construías, de sentarte con la incomodidad de esa evaluación honesta sin convertirla inmediatamente en un nuevo plan de acción. Esa es una valentía completamente diferente. Y en mi experiencia, es una que muy pocas personas desarrollan. No porque sean menos capaces, sino porque nadie jamás la enseña. No es incentivada por la cultura que nos rodea. No está medida por ninguna métrica externa que fuimos entrenados a valorar. Aquí está lo que quiero que entiendas sobre la mecánica de la confianza, porque este es uno de los conceptos financieros más subestimados que he encontrado en mi vida, y lo digo con absoluta seriedad. La confianza genera interés compuesto. Quiero que dejes eso reposar por un momento, porque si has pasado tu carrera en finanzas o en los negocios, entiendes el interés compuesto a nivel molecular. Entiendes que la magia del interés compuesto no son los rendimientos en sí, es el tiempo. Es la paciencia para permitir que el mecanismo funcione sin interferencia. Entradas pequeñas y consistentes, a lo largo de un plazo suficientemente largo, producen resultados que son estructuralmente imposibles de lograr de cualquier otra manera. La confianza funciona exactamente de la misma manera. Cada interacción en la que demuestras confiabilidad, en la que sacrificas ventaja personal a corto plazo en favor de mantener tu palabra, en la que absorbes un costo para proteger la confianza de alguien en ti, cada una de esas interacciones es un depósito en una cuenta con interés compuesto. Y al igual que el interés compuesto financiero, los retornos son invisibles durante mucho tiempo. No los sientes en el primer año. Apenas los sientes en el tercero. Pero en algún lugar alrededor del 10º año, del 15º, del 20º, miras a tu alrededor y te das cuenta de que la calidad de las personas en tu esquina, la profundidad de la red que se ha formado orgánicamente a tu alrededor, el número de personas que genuinamente interrumpirían sus propias vidas para ayudarte si lo necesitaras, ese capital vale más que el portafolio financiero de la mayoría de las personas. Y a la inversa, cada vez que pasaste por encima de alguien en la persecución de un negocio, cada vez que fuiste descuidado con una relación porque calculaste, consciente o inconscientemente, que esa relación valía menos que la oportunidad. Cada vez que elegiste la ganancia financiera a corto plazo en lugar del camino más lento de construcción de confianza, esos fueron retiros. Y se componen exactamente de la misma manera que los depósitos, excepto en la dirección opuesta. He visto a personas llegar a sus 60 con capital financiero extraordinario y capital relacional, catastróficamente agotado. Y quiero ser preciso sobre cómo luce eso, porque no luce de la manera en que las personas imaginan que lucirá. No luce como aislamiento obvio ni como soledad. Luce como actividad frenética. Luce como una agenda llena. Luce como eventos de networking y cenas de negocios y un teléfono que suena constantemente con personas que quieren algo. Lo que no produce es calidez. Lo que no produce es la calidad específica e irreemplazable de alguien que te llama no porque necesite algo, sino simplemente porque estaba pensando en ti. Esa es una forma de riqueza. Y no puede comprarse de manera retroactiva. Solo puede ganarse, lentamente, a lo largo de años de inversión intencional. Ahora quiero hablar de algo que creo que es genuinamente uno de los marcos más importantes para cualquier persona de nuestra generación, y es a los 60 años, el marcador cambia. Fundamental e irrevocablemente. Y la tragedia es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que las reglas han cambiado hasta que ya están bien entrado el segundo tiempo del partido, jugando con el antiguo sistema de puntuación, acumulando puntos en categorías que ya no cuentan. Cuando estás en tus 30 y 40 años, el marcador principal es financiero. Es productividad. Es posición en el mercado. Esas métricas son reales y importan, y no estoy disminuyendo la importancia de construir seguridad financiera. Es fundamental, es real. Y la ansiedad de la precariedad financiera genuina no es algo que minimizaría para nadie. Pero para cuando estás en tus 60 años,
Un conjunto completamente diferente de métricas se mueve al centro del tablero. Tu salud. Tus relaciones. La calidad y la textura del tiempo que te queda. Las personas que genuinamente quieren estar en la misma habitación que tú, no porque puedas firmar un cheque, sino porque estar cerca de ti significa algo. Porque la relación tiene raíces reales, historia real, calidez real. Y aquí está lo que es importante entender sobre ese cambio. No sucede gradualmente. No te da una larga pista de aterrizaje de advertencia. Para muchas personas, llega de repente, desencadenado por un evento de salud, por una pérdida, por un momento de quietud inusual en el que el ruido de la productividad desaparece y miras a tu alrededor y haces un balance honesto de lo que realmente hay. Y lo que está o no está en ese momento es el resultado de décadas de elecciones que parecieron, en su momento, completamente razonables. Déjame hablar sobre la mecánica específica de construir riqueza relacional, porque creo que nuestra generación tiende a abordar las relaciones de la misma manera que abordó todo lo demás, intuitivamente, reactivamente, sin arquitectura deliberada. Y eso es un error. La misma disciplina que construyó tu vida financiera, aplicada con el mismo rigor a tus relaciones, produce retornos compuestos que importarán mucho más para ti a los 75 que cualquier tesis de inversión. Piensa en cómo llevabas tu vida profesional en su mejor momento. Tenías metas. Tenías plazos. Tenías puntos de control. Te preguntabas regularmente si ibas por buen camino, y si no, ajustabas. Eras estratégico. Eras intencional. No simplemente aparecías y esperabas que el negocio se organizara solo. Ahora pregúntate, ¿alguna vez aplicaste esa misma arquitectura a las relaciones que más importan? ¿Alguna vez te sentaste y pensaste con igual seriedad sobre dónde querías que esas relaciones estuvieran en 5 años? ¿En 10 años? ¿Identificaste las acciones específicas que construirían confianza y profundidad con el tiempo? ¿Agendaste las cosas que construyen conexión, no solo las que construyen ingresos? La mayoría de nosotros no lo hizo. Y me incluyo en esa contabilidad honesta. Porque la cultura del alto rendimiento no recompensa ese tipo de pensamiento. Recompensa resultados que son medibles, visibles y rápidos. Las relaciones producen retornos que son lentos, invisibles durante largos periodos de tiempo e imposibles de introducir en una hoja de cálculo. Y por eso se desestiman, no por malicia, sino por la simple aritmética de una persona ocupada intentando asignar atención limitada entre demandas ilimitadas. Pero aquí está la verdad correctiva que lo cambia todo si dejas que llegue. Tus hijos no necesitan tu dinero. Necesitan tu tiempo, y específicamente necesitan la calidad de tu presencia cuando lo das. He visto operar a familias acaudaladas durante décadas, y puedo decirte con confianza que las que tienen calidez genuina, conexión genuina entre generaciones, esas familias no produjeron eso a través de la generosidad financiera. Lo produjeron a través de presencia consistente, paciente, a veces inconveniente. A través de aparecer cuando aparecer no era conveniente. A través de tratar la relación como la inversión real y permitir que todo lo demás sea el ruido. Hay un cálculo que creo que es importante hacer explícito. El dinero que gastas en alguien que amas no se registra en la cuenta emocional de la misma manera que el tiempo. No construye lo mismo. Un regalo, por más generoso que sea, comunica muchas cosas: generosidad, cuidado, incluso amor, pero no comunica la única cosa que un ser humano a cualquier edad, a todas las edades, más fundamentalmente necesita sentir: que vale el tiempo irreemplazable y no renovable de otra persona. Que importa lo suficiente como para interrumpir el movimiento incansable hacia adelante de una vida productiva. Que alguien eligió, sin estar obligado, simplemente estar presente con él. Esto no es un sentimiento blando. Es una verdad mecánica sobre cómo los seres humanos registran la importancia. Estamos programados, a nivel neurológico, para rastrear hacia dónde va la atención. La atención es la moneda del cuidado. Y no puedes sustituir moneda financiera por moneda de atención sin que el receptor sepa, en algún nivel, que se ha realizado una sustitución. Quiero dedicar tiempo a lo que considero uno de los cuerpos de conocimiento más importantes disponibles para nuestra generación, y proviene de una fuente que la mayoría de las personas evita pensar: los arrepentimientos específicos que los seres humanos articulan cuando se enfrentan al final de la vida. Esto no es filosofía abstracta. Son datos.
Es lo que las personas realmente dicen, desde la perspectiva más clara que la mayoría de nosotros jamás tendrá, cuando las actuaciones sociales normales desaparecen y solo queda la contabilidad honesta. El primero y más común arrepentimiento es este. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir una vida fiel a mí mismo, en lugar de la vida que los demás esperaban de mí. Piensa cuidadosamente en lo que eso significa. Significa que a lo largo de décadas de elecciones, elecciones de carrera, elecciones financieras, elecciones personales, muchas personas navegaron principalmente por la aprobación externa. Por lo que parecía exitoso para los demás. Por las métricas que su industria, su familia, su mundo social dijeron que eran las correctas para optimizar. Y al final, miran hacia atrás y se dan cuenta de que estaban ejecutando la definición de otra persona de una buena vida, no la suya propia. Que la ambición en la que gastaron tanta energía no era, en su raíz, ni siquiera su propia ambición. Era una actuación de cómo debía lucir la ambición. Si tienes más de 50 años y tienes el lujo de años por delante, vale la pena sentarse seriamente con esto. No como un juicio, sino como una invitación. ¿Cómo serían tus elecciones si optimizaras enteramente para tu propia evaluación honesta de lo que importa? No la versión de tu vida que parece impresionante desde afuera, sino la versión que realmente se siente como tuya desde adentro. El segundo arrepentimiento, ojalá no hubiera trabajado tanto. Y quiero abordar esto con cuidado, porque tengo un enorme respeto por la disciplina y la ética de trabajo que define a la mayoría de las personas, de nuestra generación. Esa ética de trabajo no es el problema. El problema es una mala asignación de esa energía extraordinaria hacia cosas que eran, en retrospectiva, menos importantes de lo que parecían. No es el trabajo en sí lo que las personas lamentan. Es el costo de oportunidad del trabajo, los momentos que no se aprovecharon, las relaciones en las que no se invirtió, las experiencias que se aplazaron indefinidamente y luego se volvieron imposibles. El tercer arrepentimiento es particularmente importante para los hombres de nuestra generación. Ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos. Fuimos moldeados por un marco cultural que trataba la restricción emocional como una forma de fortaleza. Y en muchos contextos, la restricción es fortaleza, no estoy argumentando por la ausencia de disciplina. Pero hay un modo de falla específico en ese entrenamiento cultural, que es que aprendimos a suprimir no solo las emociones contraproducentes, sino las útiles. Las que construyen conexión. Las que le dicen a las personas que amamos cómo realmente nos sentimos respecto a ellas. Y el resultado, para muchos hombres de nuestra generación, es una soledad profunda que es invisible incluso para ellos mismos, porque han sido tan completamente entrenados para no registrar ciertas señales que ya no saben lo que les falta. Si las personas cercanas a ti alguna vez te han dicho que tienes dificultad con la empatía, con la presencia, con expresar cuidado, escucha ese feedback. No como un ataque a quien eres, sino como el entrenamiento más valioso que jamás recibirás. Porque la capacidad de estar emocionalmente presente con otro ser humano no es una debilidad. Es una forma de maestría. Es genuinamente difícil para la mayoría de las personas de alto rendimiento. Y el hecho de que sea difícil no significa que no valga el esfuerzo. El cuarto arrepentimiento, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Este tiene un peso particular a medida que avanzamos por nuestros 60 años. La arquitectura de una vida tiende a dispersar a las personas que importan en ella. Las carreras nos llevan en diferentes direcciones. Los hijos consumen años de energía. Y las amistades, que, a diferencia de las relaciones familiares, no tienen una infraestructura obligatoria que las mantenga unidas. Las amistades se marchitan silenciosamente a menos que se mantengan activamente. El lento alejamiento de una amistad es una de las pérdidas más invisibles en la vida humana, porque no parece una pérdida cuando está ocurriendo. Simplemente parece ocupación. Como la priorización completamente razonable de una demanda inmediata sobre una conexión no urgente. Y luego un día miras hacia arriba y te das cuenta de que alguien que una vez te conoció más profundamente que casi nadie ahora parece un extraño, y ninguno de los dos está seguro de cómo sucedió. El antídoto para esto es lo que yo llamaría intencionalidad estructural. No es suficiente tener la intención de mantenerse conectado. Las intenciones sin estructura son solo deseos. Lo que funciona es lo mismo que funciona en los negocios: crear la arquitectura que hace que el comportamiento sea automático. Hacer del encuentro, la conexión regular, el punto de contacto recurrente,
Hacerlo un sistema en lugar de una resolución. Porque las resoluciones se desvanecen y los sistemas persisten. Las tradiciones sobreviven a los cambios de ánimo y circunstancias de una manera en que los planes no lo hacen. Se convierten en parte de la identidad del grupo en lugar de elementos en un calendario. El quinto arrepentimiento, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y este, creo, es el más filosóficamente interesante. Porque implica algo que la mayoría de nosotros resiste, que la felicidad no es un producto de las circunstancias. No es una recompensa por logros suficientes. No es algo que llega después de que se haya ensamblado la combinación correcta de seguridad financiera y condiciones de vida. Es, en cambio, algo mucho más interno y mucho más disponible que eso. Hay una perspectiva en la filosofía contemplativa que he encontrado genuinamente útil, que es que la capacidad de felicidad no es algo que necesitas encontrar, construir o ganar. Es algo hacia lo que necesitas desaprenderte de regreso. Los niños lo tienen de manera natural. La acumulación de ansiedad, ambición, comparación e inversión de identidad progresivamente lo cubre. El trabajo no es agregar más encima. El trabajo es remover lo que lo está cubriendo. Esto tiene implicaciones prácticas. Si eres alguien que encuentra difícil simplemente estar en paz, si la quietud de una tarde libre produce incomodidad en lugar de placer, si siempre necesitas un proyecto o un problema que resolver o una meta que perseguir para sentirte como tú mismo, eso vale la pena atender. No porque haya algo malo en la ambición, sino porque una vida que solo puede producir contentamiento a través del logro externo constante tiene una vulnerabilidad significativa incorporada. Porque los logros externos eventualmente se estancan. Los negocios dejan de llegar con la misma frecuencia. Los proyectos se reducen. Y lo que te queda, en ausencia de la capacidad de encontrar paz genuina en momentos ordinarios, es un silencio muy incómodo. Ahora quiero reunir todo esto en algo práctico, porque creo que las personas de nuestra generación más en riesgo no son las que fracasaron financieramente. Los fracasos financieros son visibles y dolorosos, pero llevan dentro de sí una claridad de retroalimentación que obliga al ajuste. Las personas más en riesgo son las que tuvieron éxito financiero, cuyas vidas externas lucen exactamente como se supone que debe lucir el éxito, y que solo están comenzando a darse cuenta, en algún lugar en sus 60 años iniciales a mediados, que la definición de éxito con la que operaron durante 40 años le faltaban varias de sus dimensiones más importantes. Para aquellos de nosotros en esa posición, aquí está lo que creo que es el trabajo ahora. Primero, haz un balance honesto. No de tu portafolio, tus asesores pueden hacer eso. Haz un balance honesto de tu capital relacional. Las personas que genuinamente están en tu esquina. Las relaciones que tienen profundidad real, historia real, calidez real. Y las brechas, las relaciones que deberían estar ahí y no están, o que son más superficiales de lo que deberían ser dado el tiempo que han existido. Segundo, sé arquitectónico. Crea las estructuras que aseguren que las relaciones que valoras serán mantenidas y profundizadas, no solo vagamente pretendidas. Si tienes familia que te importa, construye los ritmos recurrentes que hacen que la conexión sea confiable en lugar de dependiente de actos individuales de fuerza de voluntad. Haz del encuentro una tradición en lugar de un plan. Las tradiciones sobreviven a los cambios de humor y circunstancias de una manera en que los planes no lo hacen. Tercero, acepta la retroalimentación. Si las personas más cercanas a ti alguna vez te han ofrecido una crítica sobre tu presencia, tu disponibilidad emocional, tu tendencia a priorizar las cosas equivocadas, tómala en serio. No de manera autopunitiva, sino con la misma receptividad disciplinada que te hizo exitoso en los negocios. En los negocios, aprendiste a distinguir entre retroalimentación que era útil y retroalimentación que era ruido. Aplica esa misma habilidad aquí. Cuarto, sé intencional con la salud. Coloco esto en cuarto lugar, pero en términos de prioridad fundamental, es argumentablemente lo primero. Porque la riqueza relacional, la profundidad de la conexión, la calidad de presencia que traes a las personas que amas, todo eso requiere un cuerpo que funcione y una mente clara. Las decisiones de salud que tomas ahora mismo, en tus 50 y 60 años, son inversiones compuestas que determinarán la calidad de tus décadas finales de maneras que ningún plan financiero puede compensar. Los fondos indexados que has construido con paciencia, los bienes raíces que has acumulado a lo largo de los años, la protección contra la inflación histórica que has estructurado con inteligencia,
Todo eso puede comprarte acceso a la mejor atención médica. Pero ninguna cantidad de capital, sin importar cuán bien diversificado esté, sustituye las décadas de elecciones que determinan si vas a necesitar esa atención o no. El dinero es real. Los cimientos financieros que protegen a nuestras familias y preservan nuestras opciones a medida que envejecemos, esos son reales y importan, y quien te diga lo contrario no ha experimentado la precariedad financiera genuina. Pero el dinero es el suelo. No es el techo. No es el significado. Son las condiciones bajo las cuales el significado se vuelve posible. Y el significado mismo debe construirse deliberadamente, con la misma inteligencia, disciplina y pensamiento a largo plazo que aplicaste a todo lo demás que construiste en tu vida.